Soy Orlando Escalona, profesor del Plan de Formación de Jóvenes Astrónomos. En esta oportunidad me corresponde dar la segunda clase del tema de astronomía esférica. Vamos a realizar cálculos astronómicos, pero dedicado a la trigonometría espacial. En el video anterior hice una descripción del contenido que íbamos a seguir en mi curso. Este que están viendo acá lo pueden ustedes ver en detalle en el video 1. Como antes, surgen unas preguntas también que quisiéramos responder, pero solamente les voy a dar el planteamiento. ¿Cómo medir la posición de la Luna, los planetas, el Sol y las estrellas? ¿Existe un método para hacerlo? ¿Se puede predecir la posición de un cuerpo celeste con algún modelo astronómico? ¿Hace falta la matemática para hacer esto? ¿Cómo hicieron los griegos, egipcios, aztecas, mayas e incas para ubicar los cuerpos celestes en el cielo? ¿Usaron matemáticas? Bueno, hay muchas preguntas más que nos podemos plantear, pero en este video nos vamos a dedicar justamente a desarrollar un poco la matemática de la astronomía. Eso significa que vamos a trabajar con trigonometría esférica. Muchos de ustedes en sus cursos de bachillerato ya tocaron el tema de la trigonometría plana. Hicieron bastante ejercicio, me imagino. Pero en esta oportunidad, como estamos hablando de una esfera celeste, como estamos hablando de una esfera, estamos hablando de un espacio tridimensional, pues tenemos que ampliar el concepto de trigonometría plana a la trigonometría esférica, digamos que la trigonometría 3D. Para esto vamos a utilizar uno de los recursos que he diseñado con GeoGebra, un recurso muy interesante porque me permite ver de manera gráfica lo que me indican las ecuaciones de la trigonometría esférica. Pero para hacer esto vamos a empezar con las coordenadas esféricas. Vamos a describir un sistema de coordenadas que me permite entonces entender cómo trabajar con las coordenadas ecuatoriales, las coordenadas horizontales, las coordenadas eclípticas, incluso galácticas de la astronomía. De modo que prácticamente voy a empezar desde cero, pero en 3 dimensiones. Para ubicar un cuerpo en el espacio, tendríamos que dar la distancia a la que se encuentra ese cuerpo desde un punto que vamos a tomar como punto de referencia. Y tendríamos que dar también, como estamos hablando del espacio, 3 coordenadas. Esto significa de que, debo necesariamente elegir un sistema de coordenadas. ¿Cuál? Bueno, vamos a considerar el sistema de coordenadas rectangulares, 3 ejes perpendiculares que se cortan en un punto que va a ser nuestro origen. A partir de ese punto origen es que nosotros vamos a dar la posición de cualquier otro punto en el espacio. Sin embargo, en astronomía, para la ubicación de cualquier cuerpo celeste en el espacio, no importa la distancia. A mí lo que me interesa es la ubicación en la esfera celeste en función de 2 coordenadas solamente. Y estas coordenadas van a ser coordenadas angulares. Claro, yo puedo hacer la descripción también en función de las 3 coordenadas rectangulares que necesariamente hay que considerarlas, pero también lo puedo hacer en función de 2 coordenadas angulares. No voy a entrar en estos detalles porque yo sé que ustedes a este nivel ya han visto la representación gráfica en sistema de coordenadas de la posición de diferentes puntos. Bien, tal como estamos viendo acá en una figura que me da el Apple, que le acabo de desplegar, tenemos un punto que es el punto E. Bueno, en realidad no es un punto, sino es una esferita, pero digamos que es nuestro punto E. Ese punto E se encuentra a una distancia del origen del sistema de coordenadas, pero para nosotros, para nuestra representación astronómica, vamos a considerar que esta distancia es igual a 1. ¿Por qué? Bueno, porque no me interesa por el momento la distancia a la cual se encuentra el objeto. A mí lo que me interesa es solamente ubicar el objeto y ubicar las separaciones entre diferentes objetos. Me refiero a objetos celestes, ¿no? Bueno, entonces en este sistema de coordenadas tenemos 3 ejes, X, Y y Z. Y
en este mismo sistema de coordenadas vamos a definir dos ángulos, el ángulo psi y el ángulo teta. Vamos a definir dos ángulos que me van a determinar la posición del objeto. El ángulo psi me mide la posición del objeto con respecto a un eje de referencia. En este caso, el eje X. ¿Ve? Es el ángulo que se va abriendo, que va aumentando, el azul que ustedes están viendo allí. Ese ángulo lo puedo medir directamente en grado, pero yo puedo dar el arco también de circunferencia desde el punto desde el cual estamos midiendo su valor hasta otro punto que me permite ubicar el objeto en cuestión. Bueno, pero tenemos otro ángulo también, además del azimutal, que es el ángulo polar, ¿ve? Ese que gráficamente lo pueden ver ustedes acá en el Apple como blanco, de color blanco. Entonces, estos dos ángulos, el ángulo psi, de una letra griega psi, y el ángulo teta, lo estamos nombrando con esta letra griega, pues me permiten ubicar mi cuerpo en la esfera celeste, o digamos en general en el espacio. Esto significa que nosotros, con respecto a este plano que hemos definido acá, yo puedo ubicar el cuerpo bien por encima del plano o bien por debajo. Por encima, este ángulo polar es positivo y va desde 0 hasta 90. Por debajo es negativo, va desde 0 cuando estamos en el plano hasta menos 90 cuando estamos sobre el eje Z. Pero también lo podemos medir desde 0 cuando estamos justamente en la parte superior del eje Z, digamos estamos en el polo superior, aquí es 0, y cuando estamos en el polo inferior tenemos un ángulo de 180 grados que no se visualiza acá, porque tal como está configurado el Apple, pues no permite medir de esa manera. Aquí solamente medimos de 0 a 90 y por encima del plano de referencia y de 0 a menos 90 por debajo del plano de referencia. Bueno, entonces ese es mi sistema de coordenadas, ¿ves? Y a mí me interesa es dar la posición numérica de este punto en el espacio. Esto significa que si conozco los dos ángulos, el ángulo azimutal y el ángulo polar, yo puedo dar las coordenadas X, Y y Z en el sistema de coordenadas rectangulares. De modo que voy a tener también una terna de valores, 3 valores, X, Y, Z, en este caso particular que ustedes ven acá en el dibujo, X vale 0,29, Y vale 0,54, Z vale 0,79, Phi vale 61.32, teta vale 52.39. De modo que, o bien, con la terna de valores del sistema de coordenadas, de componentes de las coordenadas, X, Y y Z, o bien con la dupla de las coordenadas angulares, la azimutal y la polar, yo puedo perfectamente dar la posición de cualquier cuerpo en el espacio. En las tres ecuaciones que ustedes ven acá, a la izquierda, están enmarcadas en el recuadro verde, estas tres ecuaciones me permiten entonces encontrar las coordenadas o los valores de las coordenadas X, Y, Z en función de las dos coordenadas angulares. Y ahí pueden ver que X igual a 0,29. ¿Ves? ¿Cómo encontramos este valor de 0,29? Pues simplemente agarro el valor de psi, 61.32, lo sustituyo en la ecuación, me queda coseno de 61.32, agarro el valor de teta, lo sustituyo acá en la ecuación, me queda coseno de 52.39, con la calculadora resuelvo, encuentro el valor de estos dos cosenos, multiplico y me da 0,29. Lo mismo lo podemos repetir entonces igualmente para Z. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esto? Lo que estamos es encontrando las componentes X, Y y Z que me dan la posición del cuerpo en el espacio. Ahora bien, ya tenemos nuestro sistema de referencia, pero no basta un sistema único de referencia, porque resulta de que en astronomía nosotros hablamos de diferentes sistemas de referencia. Podemos hablar de sistemas horizontales, ecuatoriales, o sea, coordenadas horizontales, coordenadas ecuatoriales, coordenadas eclípticas, coordenadas galácticas, y esos sistemas de coordenadas están interrelacionados porque cada uno se define de esta manera, ¿ves? Pero si están referenciados a puntos diferentes y a direcciones diferentes y a planos diferentes también. Por ejemplo, las coordenadas ecuatoriales se referencian con respecto al ecuador, las coordenadas eclípticas con respecto al plano de referencia, el plano de la eclíptica, y las coordenadas galácticas se referencian con el plano de la galaxia. Cuando hacemos la representación de estos sistemas de referencia, vamos a encontrar que
que ellos no coinciden. Por ejemplo, aquí lo estamos hablando en general, ¿ves? Pero podía ser este que ven acá, se podía ser el sistema de referencia que me da las coordenadas horizontales, y este otro podía ser mi sistema para las coordenadas ecuatoriales. Aquí se complica un poco la cosa porque vemos dos sistemas de referencia superpuestos, pero si analizamos bien la figura, vamos a de alguna forma nosotros matemáticamente, por supuesto, vamos a encontrar cómo pasar de un sistema a otro. En general, esto es en general. Aquí tenemos el sistema A, el anterior, y tengo el sistema B, y ahora tengo los dos sistemas desplegados. ¿Qué significa esto? Que yo puedo ahora encontrar la posición del punto E en el sistema de coordenada A. Entonces tengo X, Y, Z, o puedo encontrar también la posición del punto E con respecto al sistema de coordenada B. Y tengo las coordenadas X', Y', Z'. Por supuesto, son diferentes, ¿eh? Ahora, este sistema de coordenadas puede estar orientado uno con respecto al otro de la forma que uno quiera. Sin embargo, en astronomía nosotros vamos a simplificar la orientación de manera que podamos encontrar expresiones que me permitan pasar de un sistema a otro de manera rápida y simplificada. Bien, entonces fíjense en el sistema B que tenemos coordenadas X', Y', Z', coordenadas rectangulares, y tenemos coordenadas angulares Psi' y Θ', como ustedes ven acá en el dibujo, en la imagen. En este sistema, para encontrar los valores X', Y', Z', utilizo las mismas ecuaciones para el sistema A, pero entonces en vez de X cambio por X', en vez de Y por Y', en vez de Z por Z', en vez de Psi por Psi', y así sucesivamente. No la volví a escribir acá, pero se repite el mismo sistema de ecuaciones verdes que ven ahí en la parte superior izquierda de la figura. Bien, entonces tenemos en resumen dos sistemas de coordenadas donde estamos considerando un caso particular, muy simplificado. ¿Cuál? Estos dos sistemas de coordenadas lo hemos elegido de manera tal que los dos ejes X coinciden en dirección. Y si estos dos ejes coinciden, entonces el sistema B, al que le corresponde la coordenada primada, lo puedo girar alrededor del eje X, y dependiendo del ángulo que esté formando el eje Z' con el eje Z del sistema A, dependiendo de ese ángulo, vamos a tener tales o cuales valores de las coordenadas X', Y', Z', así como de Psi', Θ'. Mejor dicho, yo puedo medir la posición de un objeto desde dos sistemas de coordenadas completamente independientes, pero en este caso bajo la condición de que los dos ejes X coincidan, esas dos direcciones coincidan. Esto simplifica bastante el problema. En este caso, en astronomía esto es mucho más complicado, pero por los momentos vamos a considerar esta suposición. Simplifica bastante el problema y me permite pasar de una coordenada o de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas. Ahora viene la matemática de esto, que la vamos a describir a continuación. Bueno, jóvenes, lo interesante de este tema es que ahora de verdad vamos a utilizar el método científico en astronomía. Bueno, la astronomía es una ciencia. El método científico para predecir eventos, para predecir posiciones de los astros. Pero como les dije, la matemática es fundamental. Así que voy a hacer una descripción desde lo más elemental, desde la representación gráfica de un punto en el plano, como lo ven acá, hasta la representación espacial de este punto E que ustedes ven acá. Bueno, les recuerdo, en un plano elegimos un sistema de coordenadas rectangulares, X, Y. En este caso, como esto lo voy a referenciar con respecto al anterior, pues entonces voy a hablar de la coordenada Y y la coordenada Z. Y estas dos que ven ustedes acá, estos dos ejes se cortan en el origen. Tenemos un punto y quiero representar ese punto E en el espacio en función de este sistema de coordenadas. Esto ya lo sabemos, pues simplemente lo que hacemos es, en función de esta distancia, la distancia que hay del origen al objeto, en función de esta distancia, nosotros encontramos la coordenada Y. ¿Cómo? Proyectamos esta distancia del origen al objeto, la proyectamos a lo largo del eje Y. Y también esta distancia la proyectamos
a lo largo del eje Z. Pero ¿cómo se hace matemáticamente para realizar proyecciones? Bueno, eso lo saben ustedes ya. Pues las proyecciones se hacen usando las funciones trigonométricas. Multiplican por el coseno. Pero dijimos anteriormente de que esta distancia la vamos a considerar unitaria. Es la unidad, es 1. De modo que esta componente Y sería 1 proyectado a lo largo del eje Y. Y para hacer eso, simplemente multiplico 1, que no está especificado acá, por el coseno de teta, que es el ángulo entre el eje Y y el segmento de recta que va del origen al punto E. Igualmente, para encontrar la componente Z, pues hacemos la proyección, pero en este caso, si usamos este triángulo rectángulo que le estoy marcando con el cursor, pues el lado opuesto al ángulo teta es este segmento vertical punteado, y usando la definición de seno vamos a encontrar entonces de que la longitud de este segmento simplemente es el seno de teta. O sea que esta componente Y es coseno de teta y la componente Z es seno de teta. Eso es en el plano. Pero ¿qué sucede en el espacio? Bueno, aquí la cosa se empieza a complicar, ¿ves? Vamos a considerar solamente un sistema de coordenadas. Recuerden que tenemos que trabajar con dos, pero primero partamos de uno solo. En esta figura que ustedes están viendo ahí hay una representación del punto en el sistema de coordenadas. Entonces aquí vemos las diferentes coordenadas rectangulares, X, Y, Z. Esas componentes las podemos perfectamente calcular. Y ven también los ángulos azimutal y polar, psi y teta. Bien, en función de estos dos ángulos, yo puedo encontrar las tres componentes rectangulares. ¿Cómo? Pues fíjense, es muy sencillo. Estamos en el origen, del origen hasta el punto E, hay una distancia igual a 1, porque hemos considerado una esfera unitaria de radio 1, y realizamos la proyección de esta distancia en el plano XY. La proyección de esta distancia en el plano XY es esta distancia segmentada en rojo que están viendo acá, ¿ves? Que le estoy marcando. Ahora bien, ¿cómo encuentro numéricamente esta distancia? Pues simplemente multiplico por el coseno, como hicimos anteriormente. El coseno de teta me da esta distancia. Recuerde que aquí va 1, pero no lo estoy colocando porque 1 por coseno de teta me da coseno de teta igualmente. De modo que tenemos esta distancia que es coseno de teta, pero este segmento, la longitud de este segmento lo vamos a proyectar ahora en el eje X y en el eje Y. Proyectado en el eje X, tengo que volver a multiplicar por el coseno, pero no de teta ahora, sino el coseno de psi, del ángulo azul que ven ahí. De modo que, repito, 1 lo proyectamos en el plano XY, me da coseno de teta. Este segmento lo proyectamos a lo largo del eje X y me da coseno de teta por coseno de psi. Bien, pero vamos a hacer la proyección de este segmento que estoy marcando en el eje Y también, ¿ves? Lo hacemos en X y lo hacemos en Y. Y también lo vamos a hacer en el eje Z. Al hacer las tres proyecciones, vamos a encontrar que la componente X es coseno de teta, coseno de psi. La componente Y es coseno de teta, seno de psi. Y la componente Z es seno de teta en el espacio. Eso escrito con las ecuaciones, mejor dicho, lo podemos ver en este recuadro blanco que les estoy marcando, y ustedes pueden ver que X es coseno de psi, coseno de teta, Y es seno de psi, coseno de teta, aquí está volteado, pero es igual, el orden de los factores no me cambia el resultado del producto, y Z es seno de teta, ¿ves? Entonces tenemos las tres coordenadas rectangulares en función de las coordenadas angulares. Pero
Claro, yo tengo dos sistemas de coordenadas, como vimos anteriormente. Aquí no lo estoy representando porque hay muchos números, hay muchas variables acá y no se va a entender. Aquí solamente tenemos representado el primer sistema de coordenadas. El segundo sistema de coordenadas es uno idéntico a este, como le dije anteriormente, pero formando el eje Z', formando un ángulo con respecto al eje Z. Ese ángulo lo vamos a llamar ángulo Φ. Estoy usando letras griegas, letras que se usan comúnmente en la matemática de la trigonometría esférica. Y yo tengo que pasar entonces de un sistema al otro sistema. Acá hay una simplificación porque estamos representando en el plano los dos ejes, Y y Z. El eje X es perpendicular al plano de la pantalla y no tiene representación gráfica visual, pero imagínenselo, es perpendicular al plano de la pantalla, el plano que le estoy mostrando acá. Entonces, en este plano están representados ahora dos coordenadas, Y y Z, de los dos sistemas de coordenadas que hemos considerado y cuyos ejes Z están, digamos, formando un ángulo que vamos a llamar J, J-I, J. Esta es la letra griega que estamos usando y que el autor del libro que le voy a recomendar, de donde obtuve estas figuras, pues usa, ¿no? Bien, entonces este dibujito que ven acá es muy importante. Esto tenemos que entenderlo. Sin embargo, yo no voy a hacer la descripción completa de esto, porque yo voy a dejar que ustedes lo hagan. Poco a poco pueden ir haciendo la deducción. Les voy a dar las generalidades, simplemente. ¿Cómo van a hacer? Bueno, tienen el punto P. El punto P tiene dos coordenadas en el plano. Tiene la coordenada Y a lo largo del eje Y, esta que ven acá, que está marcada arriba como con esta llave Y. Y tiene la coordenada Z también, ¿ves? Que está marcado con esta llave. Este punto tiene en el sistema de coordenadas X, Y, Z, y en el plano tiene las coordenadas Y, Z, que están marcadas, están dibujadas allí. Pero el mismo punto tiene representación de sus coordenadas en el sistema Y', Z', que recuerden está formando un ángulo J con respecto al sistema anterior. Bien, si encontramos entonces esas coordenadas gráficamente, vamos a ver que el representado, la coordenada del punto P en el segundo sistema de coordenadas, esta sería, miren, porque tenemos que trazar una vertical con respecto al eje Y. La distancia que hay del origen hasta este punto es la coordenada Y'. Y la distancia que hay desde el origen hasta este punto de acá, que le estoy marcando, es la coordenada Z'. Pero nosotros podemos encontrar las diferentes componentes. Vamos a ver, la componente Y', ¿cómo lo encuentro? Bueno, este ángulo J, exactamente bajo una rotación, es exactamente igual a este ángulo. O sea, el ángulo que forma el eje Z con Z' es exactamente igual al ángulo que forma Y con Y'. De modo que aquí vamos a tener un triángulo rectángulo. Usamos las definiciones de seno, en este caso coseno, y vamos a encontrar la proyección del eje Y a lo largo del eje Y'. Y para proyectar, teniendo este ángulo, basta multiplicar el valor del eje Y por el coseno del ángulo. Y listo. Bueno, lo mismo lo vamos a hacer con el resto de proyecciones y vamos a encontrar entonces que hemos dicho que X' es igual a X porque los dos ejes están alineados, sin embargo Y y Z no lo están, pero Y' lo puedo expresar en función de Y y de Z a través de esta ecuación. Geométricamente la pueden ver como esta distancia. ¿Ve? Aquí tenemos Y coseno de psi, que es este que ven acá, Y coseno de psi en la ecuación, 2,4, más Z, miren esta longitud de este segmento punteado que ven acá, Z seno de J. Aquí tenemos Z seno de J. Pero Z'
también lo podemos encontrar de la misma manera en forma gráfica. Yo los invito a que ustedes le den una revisión completa a este dibujo y le dediquen un tiempito para entender la geometría que está representada acá en los diferentes triángulos, rectángulos que me permiten ese cambio de coordenada. Bueno, entonces nos damos cuenta que z', que es este valor acá, es z coseno de psi, la distancia z coseno de psi, menos y seno de psi, esta distancia pequeña. Como le digo, tienen que dedicarle un tiempito a esto para lograr entender cómo podemos pasar de un sistema de coordenadas al otro, cómo vincular un sistema de coordenadas con el otro. Esto es matemática elemental, aquí no estamos hablando de cálculo, aquí estamos hablando simplemente de geometría, pero la geometría se entiende y se aprende insistiendo y metiéndole el pulso a este dibujito. Bueno, a partir de entonces de esta representación gráfica particular, pues yo encuentro que x' es igual a x, y' viene expresada de esta manera y z' viene expresada de esta forma. Mejor dicho, este sistema de ecuaciones que tengo acá me permite vincular x' con x, y' con y z' con z, y con y también acá, ¿ve? Pero volvamos ahora a la esfera que estamos utilizando nosotros para nuestra representación de los sistemas de coordenadas. Es esta es la que tiene el autor en su libro, esta es la que he realizado con el Apple, que ahora vamos a manipular, es lo mismo, exactamente lo mismo, y vamos a trabajar con esta porque tiene colores, ¿ve? Entonces los colores me permiten explicarles mejor de dónde van a salir el resto de ecuaciones. Bueno, fíjense en lo siguiente, aquí tenemos los dos sistemas de coordenadas, ahora no está especificado, x, y, z, x', y', z'. Aquí no lo tengo especificado como antes, ¿ves? Aquí sí está, en este dibujo sí lo tenemos, pero en este no. Fíjense que voy a trazar en este sistema de coordenadas varios arcos, varias circunferencias, mejor dicho. Una circunferencia es la que va desde este punto, miren, aquí estamos en el sistema 1, el sistema de coordenadas. Acá estamos en el sistema B de coordenadas y yo voy a trazar, vamos a llamar esto por el polo de ese sistema de coordenadas, que en el polo sería la intersección de estos ejes con la esfera celeste. Entonces voy a trazar por este polo, lo podría llamar de una vez polo norte o lo podría llamar cenit, depende de lo que esté usando, o le podría poner otro nombre, depende del sistema de coordenadas que esté usando. Pero por este polo o por este punto voy a trazar una circunferencia, que sea producto del corte que le hice a la esfera con un plano. Voy a agarrar un plano, corto mi esfera y la divido en dos partes. Bueno, hay diferentes maneras de hacer esto, pero me voy a restringir a una situación. ¿Cuál? Ese plano tiene necesariamente que pasar por el origen. Cuando ese plano pasa por el origen y pasa por el polo, me divide en la esfera que tenemos acá en dos secciones exactamente iguales. Y el corte del plano, que no se ve acá, no está dibujado, pero en otras oportunidades lo he dibujado cuando he hablado de coordenadas terrestres y coordenadas ecuatoriales. La intersección de ese plano con la esfera celeste me genera esta circunferencia que ven acá. Esta circunferencia, como el plano pasa por el centro de la esfera, esta circunferencia es una circunferencia máxima, porque podía ser, bueno, es la mayor, pues, podía ser más pequeña también si hacemos el corte por un punto diferente al centro de la circunferencia. Bueno, entonces tenemos esta circunferencia máxima, haciendo lo mismo, repitiendo esto, pero con un plano que me corte a la circunferencia en dos hemisferios exactamente iguales, pero que pase por estos dos polos, voy a encontrar esta circunferencia blanca que ustedes ven acá, ¿ves? Le estoy marcando. Bueno, la anterior es una circunferencia amarilla. Los colores son importantes acá porque me permite entonces realizar una mejor explicación. Y bueno, tenemos otra circunferencia también que voy a trazar, pero va desde este polo hasta el objeto que estamos considerando. Bueno, la anterior también, la circunferencia pasa por el objeto. Entonces tenemos
3 circunferencias máximas. Esto en anteriores oportunidades lo hemos descrito, pero ahora estamos especificando un poco más. Tenemos tres circunferencias máximas. Miren, la circunferencia blanca, que tiene un arco amarillo que va de polo a polo. La circunferencia amarilla, que tiene un arco rosado que va del polo A al punto en cuestión, digamos la estrella o el astro. La circunferencia blanca, acá también está otra, o gris, que va del polo al astro y que genera un arco también un poco amarillo. Bueno, entonces tenemos 3 arcos acá, miren, 3 arcos de circunferencia. Este arco amarillo que vamos a llamar C, tenemos este arco rosado que vamos a llamar de longitud B, y este otro arco naranja que vamos a llamar A, que va a tener una longitud A. Bueno, son 3 arcos de circunferencia que me definen el triángulo esférico, muy famoso entonces en la trigonometría esférica. Ese es el famoso triángulo esférico, y a partir de acá vamos a obtener el resto de ecuaciones. Bueno, este triángulo esférico es como decir un triángulo en el plano. En la trigonometría plana se trabaja con triángulos, pero planos. En trigonometría esférica trabajamos con triángulos, pero como esos triángulos son producto de arcos de circunferencia, pues entonces son curvos, es un triángulo curvo. Este triángulo está montado en la superficie de la esfera. Tiene, por supuesto, una determinada longitud, pero tiene curvatura. Cada arco tiene curvatura. Entonces, ¿y cuáles son los 3 lados? El lado C, el lado A y el lado B. Digamos, el lado A, B, C, minúscula. Pero, claro, hay ángulos también, hay ángulos interiores. Entonces tenemos 3 ángulos también. Tenemos 3 lados y tenemos 3 ángulos interiores. Tenemos el ángulo interior A, que va del arco C al arco B, no lo marqué ahí. Tenemos el ángulo B, que va del arco A al arco C, acá lo estoy señalando con el cursor, y tenemos el ángulo C, que va del arco A al arco B. Entonces son 3 lados que tiene este triángulo esférico y 3 ángulos internos que tiene también el triángulo esférico. Esos ángulos internos están, por supuesto, relacionados con los arcos del triángulo, con las longitudes de los 3 lados del triángulo. Exactamente igual como tenemos en trigonometría plana. Recuerden que en trigonometría plana encontramos relaciones entre los 3 lados del triángulo y los 3 ángulos interiores del triángulo también. Bueno, pero en aquel caso es mucho más elemental. Sin embargo, no se asusten porque podemos sin mucho problema encontrar esas relaciones. ¿Cómo? Bueno, nos apoyamos en las ecuaciones anteriores. Miren, en el primer recuadro tenemos las coordenadas por separado. A la izquierda tenemos las coordenadas del primer sistema de coordenadas. A la derecha tenemos las coordenadas del segundo sistema de coordenadas. En el recuadro de la mitad, este que le estoy marcando acá, les estoy señalando, tenemos la vinculación entre las coordenadas del primer sistema con las coordenadas del segundo sistema. Esas están relacionadas a través de estas 3 ecuaciones que ven acá. Pero a mí me interesa es los ángulos. Yo quiero expresar esto en función de los ángulos. ¿Cuáles son los ángulos acá? Bueno, fíjense, vamos a definirlo. Entonces, para esto yo les recuerdo lo que nosotros vimos en coordenadas geográficas, lo que vimos en coordenadas ecuatoriales y lo que vimos en coordenadas horizontales. Nosotros agarramos una esfera, usamos planos de referencia, un eje de referencia, dependiendo del sistema de coordenadas. Por ejemplo, en las coordenadas ecuatoriales, el eje de referencia es el eje de la Tierra, que es el eje del mundo. El plano es el plano ecuatorial y así por el estilo. Bueno, aquí tenemos, como antes, tenemos entonces representado nuestro objeto, nuestro astro. Vamos a hablar ahora estamos aproximando ya a la astronomía, los conceptos de astronomía. Digamos que tenemos nuestro astro
amarillo acá representado por esta figurita, este circulito amarillo que ven ahí, y lo tenemos representado en dos sistemas de coordenadas. El primer sistema, que tiene el eje Z vertical acá, este eje que le estoy señalando. El segundo sistema tiene el eje Z formando un ángulo con respecto al primer sistema, este ángulo amarillo que le estoy indicando acá. Bueno, yo puedo, como antes, puedo entonces representar mi objeto en los dos sistemas de coordenadas. ¿Cómo? Pues simplemente tomando un punto de referencia, un arco de referencia. Entonces voy a medir los ángulos, ¿ve? Vamos a encontrar la posición en función de los dos ángulos. Entonces tenemos el ángulo azimutal, psi, y el ángulo polar, teta. ¿Ve? El psi, que es el verde, este arco verde que ven acá, el teta es el arco rojo que le estoy indicando. Entonces, si yo doy el valor de psi, en este caso, este es verde, perdón. Si doy el valor de psi y doy el valor de teta, si doy el valor de estos dos ángulos, yo tengo perfectamente representado la, digamos, esferita esta que es la amarilla en la esfera celeste. Pero también lo puedo representar en el otro sistema de coordenadas, con coordenadas angulares. Pero ahora el plano de referencia que vamos a usar es este plano, el plano azul que le estoy indicando. ¿Ve? Este podría ser coordenadas que hemos tratado anteriormente, en las fases anteriores. Este podría ser mi coordenada horizontal, el plano naranja podría ser, digamos, el horizonte. Y el plano azul que le estoy indicando podría estar representando al ecuador, el plano del ecuador. ¿Ve? Claro, aquí todavía estamos en las generalidades, pero para hacer el paralelismo con lo que antes hemos visto. Bien, entonces yo puedo representar también mi astro en el segundo sistema de coordenadas. Entonces, ¿cómo mido el ángulo polar? Con respecto al plano azul, ¿ve? Es este teta prima que ven acá, a lo largo del arco, digamos, a lo largo de la circunferencia blanca, que es un meridiano. Vamos a hablar de esta manera, para usar los conceptos astronómicos anteriores. ¿Ve? Esto sería, en realidad, un meridiano. Entonces, este arco teta prima lo puedo dar, pero también puedo dar el otro ángulo con respecto a este punto de referencia. Puedo dar el ángulo psi prima, que es el azimutal. Entonces yo puedo dar el ángulo azimutal y el ángulo polar también con respecto al segundo plano de referencia, o el segundo sistema de referencia, mejor dicho. Esta es la representación gráfica simultánea del punto en los dos sistemas de referencia, usando entonces los arcos correspondientes a cada una de las coordenadas angulares. Recuerde que son dos coordenadas, teta y psi, y teta prima y psi prima. Bien, en astronomía, de alguna manera nosotros tenemos que encontrar la equivalencia entre estos dos sistemas de coordenadas, como les he dicho. Todo lo anterior que yo les mostré lo hice en forma gráfica. Ahora estamos repitiendo lo anterior, pero usando la matemática, porque eso es lo bonito de la ciencia, que yo pueda, en función de la matemática, realizar modelos para hacer predicciones. ¿Cuáles son las predicciones en este caso? Bueno, predecir dónde están ubicados los cuerpos celestes, a qué hora, en qué momento, ¿ve? Los diferentes cuerpos celestes. Bien, entonces, en el recuadro de abajo, pues simplemente yo lo que voy a hacer es reemplazar. Entonces, miren, tenemos X', me voy acá al recuadro de arriba, tengo X', coseno de C', coseno de teta prima, y en vez de X', reemplazo acá por su valor. X, ¿cuánto vale? X vale coseno de C', coseno de teta prima. Lo reemplazo en esta ecuación y me queda esta que ven acá, la primera. En la segunda ecuación del medio, el conjunto de ecuaciones 2, 4, yo reemplazo lo mismo, lo anterior, las ecuaciones del primer recuadro, lo reemplazo entonces en la segunda ecuación y en la tercera ecuación, y me queda este conjunto de tres ecuaciones que ustedes ven ahí. Eso no es ninguna complicación, pero yo lo invito
agarrar el lápiz y hacer este desarrollo en una hojita. Necesariamente hay que hacerlo para poder aprender esta técnica, ¿ves? Ya casi estamos a punto de encontrar las ecuaciones finales. Ahora bien, pero yo necesito también ver cómo relaciono los ángulos interiores del triángulo esférico con sus respectivos lados. Y hay ecuaciones que tengo que plantear en función de eso. Pero es muy sencillo, miren, por lo siguiente, porque el dibujo me aclara todo y me encuentra esa relación de forma geométrica, visual, que yo lo convierto después en una ecuación. O sea, la representación gráfica yo la convierto en una representación analítica a través de una ecuación. Así funciona la ciencia. Bien, entonces, ¿cómo? Vamos a agarrar una. La primera, psi igual a A menos B. Bueno, vamos a ubicar psi, la coordenada azimutal, verde. ¿Cómo está relacionada con A? Bueno, A, miren, es el ángulo interior de este triángulo, del triángulo ABC. A es este ángulo. Pero, ¿cómo relaciono psi con A y con este valor de 90 grados? Pues la geometría, si ustedes se fijan acá, la geometría le permite hacer esto. Vamos pero tienen que detallar bien el dibujo. Vamos, por ejemplo, con este otro, con θ igual a 90 menos B, que es más evidente. Θ es el arco rojo, B es el arco rosado. Vamos a sumar del dibujo, vamos a sumar la distancia que hay desde el plano de referencia, acá naranja, hasta el polo. Entonces, el arco, la longitud de este arco, ¿cuál es? Pues la longitud de este arco es el arco B más el arco θ. Pero, ¿qué distancia angular hay desde este punto del plano hasta este punto del polo? La distancia angular es de 90 grados. Entonces, ¿qué podemos relacionar acá? ¿Qué podemos concluir? Que B más θ es igual a 90. B más θ es igual a 90. Cuando yo despejo θ, me queda θ es igual a 90 menos B, que es la ecuación que le estoy señalando acá. Para θ' es igual y para psi' es lo mismo, ¿ves? Yo los invito a hacer lo mismo para el resto de ecuaciones que están planteadas acá, y eso les va a llevar reemplazando esto en las ecuaciones anteriores y sacando una cuentica con las relaciones del ángulo doble. ¿Cómo van a hacer? Bueno, digamos, vamos a agarrar coseno de psi. Acá, coseno de psi es un coseno de A menos 90. Usamos las funciones trigonométricas del ángulo doble que ustedes vieron ya en cuarto año de bachillerato, las identidades trigonométricas, y pues simplemente sustituyen A menos 90 acá en coseno de psi y tienen cosenos de A menos 90. Pero según las identidades trigonométricas, esto es coseno de A, coseno de 90, más seno de A, seno de 90. Pero recuerden que coseno de 90 vale 0 y eso se simplifica bastante y resulta de que coseno de psi me da simplemente el seno de B o el seno de A. Haciendo lo mismo con el resto de ecuaciones, sustituyendo acá, pero ayudándose con las identidades trigonométricas, ayudándose con las funciones trigonométricas del ángulo doble, encontrando los valores del seno y coseno de A menos 90, de 90 menos B, de 90 menos B pequeña, de 90 menos A. Bueno, X igual a C no entra en juego acá. Ustedes pueden perfectamente llegar a plantear este conjunto de tres ecuaciones fundamentales de la trigonometría esférica. Y con la primera ecuación de este conjunto de tres ecuaciones, ustedes pueden despejar y les resulta seno de A sobre seno de A mayúscula, seno de B sobre seno de B mayúscula, pero después veremos, haciendo una rotación, también pueden relacionar con el seno de C y el seno de C mayúscula. Estas son las ecuaciones del seno, ¿ve? Esta de acá, de la derecha, se llaman ecuaciones del seno en trigonometría esférica
tal como el conjunto de ecuaciones del seno en trigonometría plana. Esta ecuación que ven acá, en la tercera ecuación, es la ecuación del coseno, equivalente a la ecuación del coseno en trigonometría plana. Mejor dicho, aquí tenemos un conjunto de tres ecuaciones que se llaman ecuación del seno y ecuación de coseno en trigonometría esférica. De esta manera, nosotros encontramos entonces el conjunto de ecuaciones que me relacionan los lados del triángulo con los ángulos internos de ese triángulo. Esto es pura matemática. Estas tres ecuaciones que ven acá, hay otras que podemos encontrar, que ya se las voy a mostrar, pero estas tres ecuaciones que ven acá son las ecuaciones fundamentales que por los momentos nosotros vamos a usar para dar las posiciones de los cuerpos celestes en la esfera celeste. No nos vamos a complicar revisando más en los libros, hay excelentes libros que tratan este tema, pero las deducciones se hacen más complicadas. Sin embargo, de esta manera rápidamente nosotros podemos llegar a plantear o a establecer las tres ecuaciones que necesitamos para nuestros estudios de astronomía esférica. Bueno, continuando con esta descripción, pasamos ahora a la manipulación de un Apple. Esta figura es la figura obtenida del Apple que le voy a mostrar y tiene un resumen de lo anterior, pero también tiene los cálculos, ¿no? Fíjense que aparecen las mismas ecuaciones. Sí, igual a menos 90, C' 90 menos B, etcétera, etcétera. Acá pueden ver las tres ecuaciones anteriores. En amarillo aparecen de nuevo las ecuaciones, pero en función de los ángulos, ¿eh? Con este Apple, que lo voy a desplegar, podemos realizar cálculo de las posiciones. Salió muy pequeñito, pero igualito yo creo que los podemos entender. Bien, esta es la figura anterior. Yo puedo mover, miren, el astro, lo puedo mover con dos botones. Colocando el cursor directamente en la esferita amarilla, yo puedo cambiar las coordenadas, ¿ve? Pero también colocando el cursor en el botoncito blanco, puedo cambiar la otra coordenada. De modo que para cambiar las coordenadas tengo dos botones. El mismo astro, el cursor lo ubico en el astro y muevo. Fíjense que a la derecha van apareciendo los valores de las coordenadas teta, teta prima y psi prima, que son las que estoy cambiando en este momento. Pero puedo cambiar la coordenada psi también, ¿ve? La verde, azimutal. Miren, ahí va cambiando. Bueno, le comento lo siguiente. La bondad de la plataforma de GeoGebra es que sin que uno introduzca este conjunto de ecuaciones que ven acá, que hemos descrito, podemos realizar el cálculo de este conjunto de coordenadas. Sin ecuaciones, yo puedo calcular. ¿Por qué? Bueno, GeoGebra es un programa especial para realizar cálculos matemáticos, ¿eh? Esto es lo bueno que tiene. Entonces, él internamente está configurado de modo que me realiza los cálculos. Yo solo introduzco la geometría y él me realiza todos los cálculos. Pero bueno, igualito, estas ecuaciones se pueden meter acá dentro del programa de GeoGebra y se pueden simultáneamente calcular. No realiza el cálculo dinámico con el software, pero al mismo tiempo realiza el cálculo numérico con las ecuaciones. Las dos cosas yo las hago y los apples que vienen después los vamos a ver. Bien, lo invito entonces a jugar con este apple para encontrar los valores de teta, psi, en función de teta prima, psi prima. Mejor dicho, ¿cómo van a hacer? Pues ustedes agarran estos valores que están acá y los introducen en las ecuaciones, en este sistema de ecuaciones, y calculan. Claro, ustedes lo están viendo complicado porque no hemos hecho ningún ejercicio de esto, pero en el video siguiente, en el video número 3,
vamos a realizar este tipo de cálculos. Así que no se preocupen por los momentos de esto. Vamos a afinar un poquito más ahora, porque vámonos a la aplicación de la trigonometría esférica en la astronomía esférica. Vamos a ver cómo pasamos de lo general a un caso particular, que es la representación de cualquier cuerpo celeste en la esfera celeste, pues un cuerpo, digamos, astronómico dentro de una esfera astronómica como es la esfera celeste. O sea, de lo general vamos a pasar ahora a lo particular. ¿Cómo? Bueno, fíjense lo siguiente, presten atención a estos dos dibujos. Aquí tenemos en el izquierdo las coordenadas azimutales y polares de psi y teta, psi prima, teta prima, y a la derecha tenemos las coordenadas que hemos trabajado nosotros anteriormente, que son las coordenadas ecuatoriales y las coordenadas horizontales. Vamos a ver cómo podemos entender el posicionamiento de los cuerpos celestes en función de lo descrito anteriormente con la trigonometría esférica. Bueno, aquí hay un paralelismo, ¿ves? Tenemos mi triángulo esférico del lado ABC, los tres ángulos internos ABC. A la derecha tenemos el caso astronómico, a la izquierda tenemos el caso general. Entonces, a la derecha tenemos el mismo triángulo, ¿ves? Está representado igualito. Entonces tenemos, en este ángulo acá tenemos, esto lo están llamando A, pero acá, en este caso, A lo estamos llamando como esta coordenada que ya le voy a colocar nombre. Acá a la izquierda A es el ángulo, pero a la derecha A mayúscula es en un sistema de coordenadas. Ya le voy a poner el nombre. Bueno, de modo que vamos a considerar, tal como antes, dos sistemas de coordenadas, pero astronómicos. Entonces tenemos el primer sistema de coordenadas, este que lo hemos descrito bastante también, y este es el sistema de coordenadas horizontales. La circunferencia que le estoy marcando, que aparece ovalada por la perspectiva del dibujo, no es más que el horizonte. Entonces tenemos el horizonte. Marcando ese horizonte tenemos los puntos cardinales: norte, sur, este, oeste. Y, por supuesto, tenemos el eje vertical. Arriba vamos a tener el cenit. Esta Z significa cenit. Tenemos el eje vertical, que es la vertical que va desde nosotros hasta el cenit. Entonces tenemos también el otro sistema de coordenadas, que en este caso va a ser el sistema de coordenadas ecuatoriales. Son las coordenadas ecuatoriales, pero las coordenadas ecuatoriales no absolutas, sino las coordenadas ecuatoriales horarias. Tenemos representado en este dibujo dos sistemas de coordenadas, el horizontal y el sistema de coordenadas ecuatorial, horario. Sistemas no el absoluto, sino el horario. Bien, les recuerdo, para el sistema de coordenadas horizontales necesitamos dos coordenadas, A mayúscula y A minúscula, para ubicar este astro, esta estrella, digamos. En el sistema de coordenadas ecuatoriales usamos H y delta para dar la posición de este astro. Ahora sí, les recuerdo qué significa A mayúscula y A minúscula. A mayúscula es el azimut, A minúscula es la altura, H es el ángulo horario y delta es la declinación. Esto no lo voy a repetir porque esto lo hemos trabajado en varias oportunidades. Esto lo hemos machacado mucho antes en las fases anteriores. Entonces tenemos cuatro coordenadas. Tenemos el azimut, la altura del astro, que me permite ubicar el astro desde mi horizonte, y tenemos el ángulo horario y la declinación, que me permite ubicar el astro desde el sistema de coordenadas ecuatoriales horarias. Estos dos sistemas de coordenadas, pues, por supuesto que están vinculados, entonces lo podemos encontrar a partir de la descripción anterior, matemática anterior, podemos encontrar las ecuaciones equivalentes para este caso particular. ¿Cómo? Exactamente lo mismo. Y entonces hay una correspondencia entre estas dos figuras que es muy fácil de ver, ¿ves? Porque, miren, yo puedo relacionar este ángulo psi' que viene acá con este arco. Este arco en el otro dibujo es el ángulo horario. De modo que psi'
más h es igual a 90. Es esta ecuación que ven acá. Psi' más h igual a 90. Esta, θ igual a A. Vamos a ver, en el dibujo de la izquierda, este arco lo estamos llamando θ. Este es el valor de la coordenada angular, polar. Pero este arco es exactamente igual al arco A en el dibujo de la derecha. Entonces, θ es igual a A. Esto me arroja esta ecuación. A esa conclusión nosotros podemos rápidamente llegar simplemente encontrando la correspondencia de esas variables a través de esas dos figuras. Bueno, si continuamos, podemos encontrar el resto de ecuaciones que ven dibujadas acá para finalmente plantear los dos sistemas de ecuaciones, el 2.14 y el 2.16 de este autor, del libro de Fundamental Astronomy, que le he recomendado en otras oportunidades. Bien, entonces, fíjense que esta ecuación en particular, el sistema de ecuaciones 2.16, ¿qué me está dando? Me está relacionando el azimut y la altura con el ángulo horario y la declinación. Bueno, si yo tengo una estrella, yo conozco ascensión recta y declinación, esas son las coordenadas. Y si conozco el ángulo horario, pues yo sé a qué distancia de mi meridiano del observador está la estrella y yo sé a qué hora va a pasar esa estrella por mi meridiano. Entonces la puedo esperar o si no, yo puedo sacar una cuentica y decir, bueno, dentro de tantas horas esa estrella se está asomando por el horizonte. O dentro de tantas horas esa estrella está a 20 grados con respecto al horizonte. Entonces esta cuenta la puedo sacar, ¿ves? De modo que estas ecuaciones me permiten encontrar esa relación, encontrar la altura de la estrella y el azimut de la estrella en coordenadas horizontales a partir de las coordenadas horarias. Pero también, claro, la posición de una estrella o de cualquier cuerpo celeste depende de la latitud del lugar. Las ecuaciones 2 y 3 de abajo, la segunda y tercera, tienen incluido la latitud del lugar. De modo que si la primera ecuación no me permite sacar esa cuenta, entonces con la segunda y la tercera ecuación yo puedo completar y sacar los valores que me piden. Bueno, tres ecuaciones fundamentales que nosotros vamos a utilizar en trigonometría esférica. Bien, a continuación les voy a presentar de nuevo el triángulo esférico y el conjunto de ecuaciones relacionadas con las diferentes variables de ese triángulo. Recordemos, A, B, C minúscula son los lados, A, B, C mayúscula son los ángulos internos, los cuales sumado, menos 180, es igual a lo que se conoce como exceso esférico. Pero por el momento nosotros no vamos a usar esta relación. Sin embargo, les presento de nuevo, como un resumen, digamos la ley del seno que viene acá para trigonometría esférica y la ley del coseno. Pero aquí tienen tres ecuaciones que tienen la misma estructura, pero una se puede obtener de la otra de manera muy sencilla. Miren, aquí tenemos coseno de B minúscula, vámonos al final, tenemos coseno de B mayúscula. La intermedia, la segunda, coseno de C minúscula del lado C, y acá tenemos al final coseno de C, que es el ángulo, mayúscula. Coseno de A, coseno de A. De modo que es muy fácil de construir una en función de la otra. ¿Y cómo recordamos una? Muy sencillo, miren. Si colocamos coseno de B, el primer término es coseno de A, coseno de C. No va coseno de B, es la incógnita. Más seno de A, seno de C. Se repiten las mismas variables. AC, AC. Entonces el primer término es coseno, el segundo término es seno. Y el tercer factor del segundo término es B. Es el ángulo correspondiente al arco B. Se pueden dar cuenta de que el lado A es opuesto al ángulo A. El lado B es opuesto al ángulo B.
el lado C es opuesto al ángulo C. De modo que para construirle cualquier otra, partiendo de la que se tiene, pues ustedes repiten este procedimiento. Con A, coseno de A, que colocamos en el segundo término coseno de A mayúscula. Miren, coseno de A, primer término coseno, coseno. Segundo término seno, seno. Pero acá no vamos a repetir A, colocamos C y B, o B y C. Acá igualito, C, B o B, C. De modo que es muy fácil obtener este conjunto de ecuaciones. Bueno, lo mismo lo pueden ustedes aplicar en este otro conjunto de ecuaciones que ven acá abajo, pero nosotros no vamos a utilizar todo esto. Sin embargo, vamos a hacer uno que otro ejercicio de matemática pura. Yo los dejo para que ustedes entonces consulten algún libro de matemática. Hay uno interesante que es el Trigonometría Esférica de Chown, colección Chown, que lo pueden ubicar en las redes y hacer ejercicios de este estilo. Esto lo vamos a usar después. En este Apple vamos a hacer algunos cálculos con esas ecuaciones. Y ahora vamos a ver, para digamos, cerrar esta clase, cómo hacer la conversión de coordenadas ecuatoriales a coordenadas horizontales. El resumen, pues, un resumen de esto. Y con eso cerramos. ¿Cómo pasar de coordenadas ecuatoriales a coordenadas horizontales? Bueno, de nuevo les muestro la figura donde están representados los dos sistemas de coordenadas y les muestro también la figura del Apple que diseñé donde están representados los dos sistemas de coordenadas. Les recuerdo, aquí tenemos coordenadas horizontales y el plano naranja es el horizonte y tenemos las coordenadas ecuatoriales, el plano celeste es en el plano del ecuador. A es el azimut, A minúscula la altura, H el ángulo horario, delta es declinación. Bueno, aquí lo tenemos, lo podemos identificar rápidamente. Ahí está el ángulo horario en azul, declinación en blanco para las coordenadas ecuatoriales. En las horizontales, la latitud del lugar viene representado por este ángulo. Es el ángulo que me forma el eje del mundo. Recuerden que el eje del mundo es la prolongación del eje terrestre. Es el ángulo que forma el eje del mundo con el horizonte. Esa es la latitud del lugar. El azimut es el arco naranja y la altura es el arco rojo. Y aquí están las tres ecuaciones que vamos a usar nosotros en el próximo video para utilizar este sistema, digamos, esta matemática que hemos descrito en el cálculo y la predicción de las posiciones de los cuerpos celestes en la esfera celeste. Con esto damos por terminada esta clase.